Buen día, somos residentes del posgrado de Radiología e Imágenes Diagnósticas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El coordinador de la residencia es el doctor Eddie Amílcar Rodríguez, los autores del caso clínico, doctor Juan Narciso Pineda Alvisuris y doctor Hilder Augusto Alvarado Recinos. En la historia clínica de este caso, como datos generales, es una paciente femenina de 29 años que reside en Chimaltenango, Guatemala. Es operadora de maquila y de religión evangélica. Consulta con dolor de hombro izquierdo de 3 años de evolución. Entre sus antecedentes menciona dos antecedentes traumáticos, los cuales son dos fracturas subcapitales de húmero izquierdo en el año 2016 y 2019, ambos con tratamiento conservador. En la historia de la enfermedad actual, hace 10 meses sufre caída de su propia altura, hace un mes consulta por dolor en hombro izquierdo de 3 años de evolución. Se le realizan estudios radiológicos que incluyen rayos X, tomografía y resonancia magnética. Es ingresada a la unidad de oncología donde realizan biopsia de la lesión. Al examen físico, signos vitales en rangos normales y evidencian una masa en cara anterior y lateral de hombro izquierdo de aproximadamente 18 por 11 centímetros, la cual es sólida, no dolorosa a la palpación, con limitación de la flexión y la aducción. Se le realizan rayos X de hombro izquierdo en proyecciones AP y lateral, donde se observa a nivel del tercio proximal y tercio medio de húmero múltiples lesiones líticas de aspecto trabeculado que deforman la anatomía normal de las estructuras óseas, con zonas de transición estrecha, la cual adelgaza la cortical, de bordes no escleróticos y sin presencia de reacción perióstica, y con afectación de tejidos blandos adyacentes. Se le realiza también un estudio tomográfico donde se visualiza un corte axial en ventana ósea y un corte coronal en ventana de tejido blando, donde se evidencia a nivel del tercio proximal y tercio medio lesión lítica trabeculada que rompe la cortical y está asociada a masa de tejidos blandos. Asimismo, se le realiza una reconstrucción volumétrica donde de igual forma se evidencia una lesión lítica trabeculada que rompe la cortical y está asociada a masa de tejidos blandos. Se le realiza también una resonancia magnética, en donde se visualiza una lesión que se origina a nivel de la cabeza humeral, la cual es isointensa en T1 en un corte axial, hiperintensa en T2 en un corte coronal y ligeramente hiperintensa heterogénea en T2, supresión grasa. Se observa además líquido intraarticular y se evidencia que la escápula y la cavidad glenoidea se encuentra conservada. Como diagnósticos diferenciales tenemos al quiste óseo aneurismático, el condroblastoma, osteosarcoma telangiectásico y la metástasis. Se realizó una biopsia donde se identifican abundantes células gigantes mononucleadas que se distribuyen uniformemente, por lo que se da el diagnóstico histológico de una neoplasia fusocelular con abundantes células gigantes sin evidencia de osteoide. Diagnóstico final, tumor de células gigantes. Tenemos los diagnósticos diferenciales, el quiste óseo aneurismático. La característica radiológica principal de esta entidad radica en ser una cavidad radiolúcida con expansión de la cortical y, en caso de ser múltiple, ser un patrón de pompas de jabón, sin trabéculas internas de características óseas, lo que sí se observa en este caso de tumor de células gigantes. El condroblastoma, esta lesión se caracteriza por ser radiolúcida con calcificaciones punteadas finas, en algunos casos con trabeculización interna, expansión del hueso con estanchamiento y abombamiento de la cortical. La diferencia con el tumor de células gigantes es que en este no se observamos la lesión rodeada de hueso reactivo o transición amplia, que en el condroblastoma es bastante frecuente. El osteosarcoma telangiectásico, el componente sinusoide con niveles líquido-líquido son frecuentes en este tipo de lesiones y muy características, algo no observado en esta lesión en contexto. También se observa en este tipo de lesiones amplia zona de transición, no observado en este caso de tumor de células gigantes. Por último, la metástasis, veremos lesiones líticas o escleróticas mixtas dependiendo del lugar de origen. Debe investigarse cáncer de mama, pulmón, cervix, testicular, próstata y ganglios neuroblastomas en el caso de los pacientes pediátricos. Como se había mencionado, en la biopsia el diagnóstico final fue un tumor de células gigantes. Como revisión bibliográfica podemos mencionar que es una lesión rara benigna que abarca el 5% de los tumores primarios de hueso en adultos y el 20% de los tumores óseos benignos. Afecta frecuentemente más al sexo femenino y abarca entre los 20 y 40 años de edad. El área de crecimiento de esta lesión es en el área de la metáfisis y epífisis de los huesos largos, entre el 75 y 90% de los casos, y la mayoría de los casos ocurren en la rodilla, cuantificando entre el 50 y el 65% de los casos. El húmero proximal solamente en el 4% de los casos se evidencia.
Campanacci y Baldini proponen una clasificación según su apariencia radiológica, lo cual lo divide en 3 grados. El grado 1, como una imagen radiolúcida rodeado de un halo esclerótico que no infiltra la cortical ni la debilita. El grado 2 es una imagen radiolúcida que no está bien delimitada, con halo esclerótico pobre que infiltra la cortical y la bomba, pero no la rompe ni infiltra las partes blandas. Si existe fractura patológica, se clasifica como un grado 2A. Y un grado 3 es una imagen radiolúcida que rompe la cortical e infiltra las partes blandas. En la discusión podemos mencionar que es una lesión benigna, pero no suele malignizarse. Sin embargo, en el 10% de los casos esto ocurre y presenta metástasis pulmonares en el 3%. Presenta dolor e impotencia funcional en la extremidad comprometida y en el estudio por imágenes podemos mencionar que son lesiones líticas de aspecto trabeculado con zona de transición estrecha, adelgazamiento de la cortical, bordes no escleróticos y sin reacción perióstica, y usualmente afecta a los tejidos blandos. En este caso, se propone un grado 3, en donde el tratamiento va a depender según el grado radiológico. En este caso, el grado 3 corresponde a una desarticulación del miembro. Se proponen estas revisiones bibliográficas y el grupo que realizó este caso en particular, doctor Juan Narciso Pineda y doctor Hilder Alvarado. Muchas gracias.